continuación les comparto un video tutorial de la tarea 3, componente práctico, prácticas simuladas, referente a evaluación financiera de proyectos de inversión. Es importante que entendamos que en un mundo globalizado, la proyección financiera es de vital importancia para las organizaciones sin importar su tamaño, dado que permite que las empresas puedan conocer con anterioridad el desempeño futuro de sus operaciones. En ese sentido, eh, este video tutorial busca que nosotros tengamos bases conceptuales claras referente a la importancia de las proyecciones financieras en la planeación financiera. ¿Y qué son las proyecciones financieras? Nos dice que son estimaciones de desempeño económico futuros de una empresa, donde se pueden analizar sus ingresos, sus costos, pero deben ustedes entender algo importante, que es que las proyecciones financieras específicamente se evidencian en las organizaciones, en los flujos de caja o en efecto en los flujos de caja libre. En ese sentido, para nosotros hacer estas proyecciones financieras, recuerden que nosotros requerimos de una información, ¿sí? Requerimos de una información y pueden ser datos históricos, pueden ser tendencias de mercados o en efecto pueden ser supuestos estratégicos en función a elementos que de una u otra manera puedan incidir en el desempeño de estas empresas. Cabe recalcar que las proyecciones financieras dependen de las necesidades de las organizaciones y dependen del sector que ellas se manejan. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las proyecciones financieras? Uno de los elementos relevantes que nos brinda una proyección financiera es la planeación. La planeación es ese termómetro que nosotros podemos planificar el futuro a partir del hoy. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que yo pretendo en los próximos años y lo estructuro en el hoy? ¿Sí? Lo estructuro en el hoy. Y cuando yo lo estructuro en el hoy, yo puedo determinar cuáles son esas necesidades de recursos que requiero para permitirme llegar donde pretendo. ¿Y eso qué es? Las inversiones. Asimismo, puedo gestionar el riesgo, ¿sí? Determinar el impacto que me pueden generar las distintas variables macroeconómicas del mercado. Y si bien el riesgo no se elimina, yo puedo permitirme que no me impacte de forma significativa. Todo esto conlleva a que yo genere un presupuesto, ¿sí? Y ese presupuesto conlleva a que pueda determinar con claridad cuáles son las partidas, cuáles son los rubros que yo puedo tener en cada una de las áreas. Y a su vez, al tener un presupuesto, esto me permite tener un control de cada una de esas partidas y que cada una de ellas esté cumpliendo sus tareas y que conlleven a la consecución de los objetivos. Una vez yo tengo este presupuesto, yo puedo tomar decisiones y esas decisiones pueden ser en función del tiempo, pueden ser en función de las áreas y recuerden, siempre en busca de que los objetivos que se ha trazado la empresa puedan cumplirse a cabalidad. Y si no se están cumpliendo, yo poder tomar las correcciones necesarias para que se puedan cumplir. Esta planificación, ¿a qué conlleva? A que mi empresa genere liquidez. Y deben de entender ustedes que la liquidez es el nervio central de una organización, porque es mediante el cual yo busco que esos ingresos que yo pretendo alcanzar en un futuro o en los periodos subsiguientes se puedan llevar a cabo.
¿A razón de qué y por qué? Porque recuerden que a través de la liquidez es lo que me permite generar sostenibilidad a mi organización. A su vez es lo que me permite generar mi capital de trabajo y al mismo tiempo me conlleva a ver si yo puedo como empresa generar rentabilidad o en efecto utilidad. ¿Cómo hacer una proyección financiera? Para hacer una proyección financiera, pues es importante conocer mi organización, tanto interna como externa. Cuando yo tengo esas dos bases claras, yo debo saber que el centro principal de la información está en función al estudio de los estados financieros y fundamentalmente dos eh, eh, estados financieros, que son el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Por qué son relevantes? Porque a través de ello yo puedo vislumbrar cuáles son esas cuentas que afectan directamente mi utilidad neta. Recuerden, estimados estudiantes, que la utilidad neta es ese resultado final que obtiene la empresa una vez ya cumplió con todas sus obligaciones. Es decir, es el dinero que cuenta la empresa para poder repartir sus dividendos a los asociados y poder seguir operando. Es decir, que lo que queda sería redistribuido para la misma empresa. En ese sentido, yo evidencio cuáles son esas cuentas que impactan y entonces yo hago un análisis de tendencia. ¿Sí? Normalmente debemos de saber que siempre en ese análisis de tendencia están los ingresos, están los costos, están los gastos. Asimismo, también yo puedo hacer identificación de esos supuestos. ¿Cuáles eran esos supuestos? Pues las cuentas que en algún momento determino como relevantes dentro del impacto del rendimiento que esperaría yo que tuviera mi empresa. Sin embargo, estas tres cuentas que son internas, propias del resultado de mi organización, también debo saber que debo tener en cuenta indicadores macroeconómicos como la inflación, ¿sí? ¿Por qué son relevantes? Porque recuerden ustedes que la inflación representa el costo de vida de una nación y como mínimo esos productos de la canasta familiar van a incrementarse en función a la inflación. Otro elemento relevante que se debe tener presente son las tasas de interés. Las tasas de interés representan el costo de capital, es decir, el costo que yo pago por el uso de la fuente de financiamiento. Y en ese sentido, debo yo saber de que si esas tasas están siendo muy elevadas, debo generar una rentabilidad también elevada. ¿Por qué? Porque mi rentabilidad no puede ser inferior al costo que estoy pagando por la utilización de los préstamos. ¿Cómo hacer una proyección financiera en términos de su cálculo? Lo podemos hacer de una manera muy simple, muy simple. Miren ustedes, y es importante que entendamos este ejemplo porque a través de este ejemplo ustedes también van a replicarlo y ustedes van a calcular el incremento de los ingresos, el incremento de los costos y el incremento de los gastos en el link que muestra la guía, donde nos muestra el estado financiero de SmartFi y nos brinda cada una de las cuentas. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que aquí yo tengo unos ingresos del año 2024 y unos ingresos del año 2023. ¿Y cómo yo puedo determinar ese ingreso? Ese incremento que yo puedo esperar de mis ingresos, calculando la variación de un año con respecto al otro. ¿Y cómo la calculo, estimados estudiantes? Yo digo el año presente, que sería 2024, menos el año anterior, dividido el año anterior y que ustedes pueden ver que ese resultado me daría 11,11%. Esta variación puede ser una base o un termómetro de lo que yo esperaría que se incrementen mis ingresos, dado al comportamiento histórico de esos ingresos que me lo brindó el balance general. Entonces, ese es un mecanismo mediante el cual nosotros podemos determinar el incremento de los ingresos, el incremento de los costos, el incremento de los gastos en función a la información que nos solicita la plantilla
al iniciar nuestra actividad. Una vez tengo claridad de ello, yo debo saber que eso me conlleva al resultado de mi flujo de caja. ¿Sí? Eso me conlleva al resultado de mi flujo de caja, pero ustedes deben de saber que ello no me permite a mí determinar la viabilidad financiera del proyecto. Simplemente me conlleva a unos resultados y que esos resultados, por favor, estimados estudiantes, recuerden que son resultados que nos están dando en valor futuro. Por tanto, yo no puedo determinar la viabilidad financiera. Por ello, para yo determinar esa viabilidad financiera, debo valerme de qué? De los indicadores de decisión, como son el BPN, que me determina a mí ese resultado que me queda una vez yo cumplo con, o más bien una vez yo recupero el monto de la inversión. Deben de saber ustedes que el resultado de mi valor presente neto no puede ser inferior a cero, porque si es inferior a cero, lo que me está diciendo es que mi inversión está siendo, perdón, si mi inversión está siendo superior a mis ingresos. Entonces, partimos de la premisa que para determinar si un proyecto es viable en función al resultado del BPN tiene que ser igual o mayor a cero. Entonces, si es igual a cero, me está diciendo que mis ingresos son iguales a mi inversión. Y si es mayor a cero, lo que me está diciendo es que mi inversión es inferior a qué? A mis ingresos y por tanto puedo determinar que mi proyecto es viable. Luego nosotros tenemos la tasa interna de retorno, la famosa TIR, y esa TIR a mí me determina la tasa de rentabilidad que genera mi proyecto. ¿Y yo cómo puedo decir si mi proyecto es viable o no? Pues yo debo de comparar ese resultado o esa tasa en función a mi tasa de descuento. Como ustedes pueden darse cuenta, la tasa de descuento que tiene mi proyecto o nuestra plantilla referente a la tarea número 4 es del 17%. Entonces, mi rentabilidad no puede ser inferior a ese 17%, porque de lo contrario, yo estaría generando pérdida. Entonces, como mínimo, tiene que ser igual o superior para yo determinar que mi proyecto es viable. Luego, tenemos nosotros el valor anual uniforme equivalente. Ese es un indicador que depende exclusivamente del BPN. Si mi BPN es negativo, pues el valor anual uniforme equivalente, el BAUE, va a ser negativo. Este es un indicador que permite que nosotros invertamos nuestros ingresos en flujos uniformes, esperando pues rentabilidades a través del tiempo, ¿sí? A través del tiempo. Luego tenemos nosotros la rentabilidad de la inversión, ¿sí? Que nos determina a nosotros si nosotros estamos generando rentabilidad o no, y se interpreta que por cada peso invertido, ¿cuántos pesos he recuperado? Y recuerden ustedes que para determinar si mi proyecto es viable a través del IR, debe ser superior a uno, ¿sí? Debe ser superior a uno. Asimismo, resaltarles a ustedes que el IR y el costo-beneficio o CV es exactamente lo mismo. Sus resultados son idénticos, ¿sí? Uno nos habla cuánto cuánto yo recupero por cada peso invertido y el otro lo que me dice a mí es si mis beneficios son superiores a qué, a mis costos. Y por último, nosotros tenemos el periodo de recuperación, ¿sí? Y el periodo de recuperación se puede calcular de dos maneras o se puede interpretar de dos maneras, a través de flujos descontados o a través de flujo sin descuentos. Debemos de entender nosotros que este indicador tiene como objetivo poder determinarnos en cuánto tiempo recupero mi inversión, ¿sí? En cuánto tiempo recupero mi inversión. Y se recomienda siempre para un resultado real trabajar con el periodo de recuperación de la inversión de flujos descontados. Estimados estudiantes, esta es una pequeña ilustración que les quería brindar
para un mayor entendimiento de la tarea. Pronto nos veremos en la webconferencia, el CIPAS de alta complejidad, donde realizaremos cálculos que permitan de forma clara y entendible para la construcción de esa tarea número 4. Muchas gracias y espero que sea de utilidad este video tutorial.